A reading from the book of Numbers. Lectura del libro de los Números. From Mount Hor, the children of En Israel aquellos días, set out desde el from the monte sea Hor, se encaminaron los hebreos hacia el mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: Haz una serpiente y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, miraba la serpiente de bronce y quedaba curado. Verbum Domini. O Lord, hear my prayer. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Lord, hear my Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí cuando te invoco, escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Praise and honor to you. Alabanza y honor a ti, Señor Jesús. Praise and honor. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesús. The seed is the word of La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo. Quien lo encuentra, vive para siempre. praise and honor. Alabanzas y honor a ti, Señor Jesús. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelium secundum Ioannem. Jesus said to the En Pharisees, aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Where I am going, Donde yo voy, no podéis venir vosotros. the Jews said, Y los judíos comentaban: going to kill himself. ¿Será que va a suicidarse? Y por eso dice: Donde yo voy, no podéis venir vosotros. He said to them, Y él continuaba: You belong, Vosotros sois de aquí abajo, I belong. yo soy de allá arriba. You belong, Vosotros sois de este mundo, but I, yo no soy de este mundo. that is Con razón os he dicho that you, que moriréis por vuestros pecados, for if you do not pues si no creéis que yo soy,
moriréis por vuestros pecados. So they said to him, Ellos le decían, Who are you? ¿quién eres tú? Jesus said to them, Jesús les contestó, What I told you from después the de beginning, todo, I have much to ¿para say qué about seguir you in hablándoos? condemnation. But the Podría one who decir y sent me is condenar true, muchas cosas en and vosotros, what I heard pero from el que me him envió I tell es to veraz, the world. y yo comunico al mundo They did lo not que he realize aprendido that he de was él. speaking to them of Ellos the no Father. comprendieron que les hablaba del Padre. Jesus said to Y them, entonces dijo When Jesús, you lift up the Son of cuando Man, levantéis al Hijo del Hombre, then you will realize sabréis that que I yo am, soy, and that I do y que nothing no of hago my own, nada por mi cuenta, but I say sino only que hablo what the como el Father taught me. Padre me ha enseñado. The one who El sent que me, me envió está conmigo. he has No not me left ha me alone, dejado solo, because I porque always yo do hago what is siempre pleasing lo to que him. le agrada. Because he spoke this Cuando way, les exponía esto, muchos creyeron en él. Verbum Domini. Today's reading from the book of Numbers, chapter 21. La lectura de Números 21, capítulo 21 In the Gospel del día de hoy of es John, muy importante en el Evangelio de San Juan. an episode Es un episodio many years, que después de muchos años, de la mayor parte de los 40 años, ya había pasado para este momento. people of Israel El pueblo de Israel wandering the desert, había estado vagueando por el desierto, de un lado para otro en el desierto, estaban comiendo el maná que Dios le dio a diario, y Moisés ya estaba dirigiéndolos hacia el tramo final que conduce a la tierra prometida. Este camino southern Jordan, sucede o pasa por el sur de Jordán. around Si uno va por Acaba y va una por las montañas y llega narrow, well, not narrow, it's a wide path a un camino ancho between this que pasa por esta cadena de montañas. Y es algo en lo que no vive nada, no les culpo de no gustar de esa parte del terreno. Allí es rocoso y no es más que desierto. Es caliente. Cuando uno pasa por allí, al pasar por el lugar en automóvil, es un camino difícil. Sin embargo, el problema que ellos tuvieron es que ellos no estaban sencillamente haciendo una declaración acerca de no tener alimentos. Cuando se quejaron de que no tenían pan para comer, el Señor lidió con eso y Él les envió el maná, de manera que estuvieron bien. Ahora se trata de otra cuestión en donde se quejaron de que no les gustaba la comida que se les estaba dando y se quejaban del don. Y en ese momento, después de 40 años de esto, el Señor les envió un castigo. Y esto es el seraf de serpientes, que en hebreo quiere decir quemar. Había algún tipo de quemazón que iba junto con la mordida de esta serpiente. Les estaban mordiendo estas serpientes y, por supuesto, morían del veneno de la serpiente. Por lo tanto, se quejaron y acudieron a donde el Señor diciendo: estamos mal, nos hemos equivocado, hemos pecado al quejarnos. Por favor, que el Señor nos quite las serpientes, y por lo tanto se arrepintieron de sus quejas. El Señor mostró un acto de misericordia en medio de los castigos. Le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce. Había un par de cosas muy importantes acerca de las serpientes venenosas.
cuando una serpiente venenosa se enreda en sí misma, está lista para atacar. Cuando está a lo largo, estirada a la larga, está a punto de salir huyendo. Moisés hizo que la serpiente de bronce tomara la posición de una serpiente que se va a escapar, va a huir a lo largo, de que no es una serpiente peligrosa como lo es una que está enredada en sí misma. La pone en un árbol y la cuelga. Esto se convierte en algo tan importante en el Evangelio de San Juan, porque en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, creo que es en el versículo 13, Jesús, nuestro Señor, dice, al igual que Moisés alzó a la serpiente al árbol, así el Hijo del Hombre será alzado. Y esta es la primera predicción en el Evangelio según San Juan, que Cristo iba a ser crucificado, porque esa serpiente en el árbol parecía una cruz. De hecho, cuando uno va al Monte Nebo, en el reino de Jordán, hay una iglesia de San Moisés, y allí uno ve una cruz en la plaza enfrente de la iglesia, en que hay ahí una serpiente que muestra el vínculo entre Moisés, que pone la serpiente en el árbol, y Jesús en su cruz, en el Calvario. Ahora, esa primera predicción de la crucifixión es seguida por dos más. En el Evangelio del día de hoy se incluye a una de esas predicciones de la crucifixión, pero le da dos cosas que son importantes para nosotros de prestarle atención. Miremos al Evangelio del día de hoy. Jesús ya decía en el versículo 21 del capítulo 8, voy a irme, no me busquen. En esto él está hablando acerca de su muerte y resurrección. Ellos no entienden de lo que él estaba hablando y comienzan a pensar que él va a matarse. En cierto sentido, se sienten con incitación de que comprenden de que Cristo habla acerca de un viaje final, el viaje final que cada uno de nosotros tiene que tomar algún día, que es el viaje hacia la muerte. Por lo tanto, comprendieron eso, pero piensan que se va a matar. Lo que no comprenden es que no es que él se vaya a matar, sino que él estará dispuesto a dar su vida. Dirá eso en el capítulo 10 de este Evangelio y nuevamente en el capítulo 15. Y que el dar su vida por sus amigos es el mayor acto de amor posible. Y es algo interesante que en la primera predicción de la crucifixión en Juan capítulo 3 es seguido por el famoso 3:16. Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo, así que los que crean en Él puedan tener vida eterna. Este sentido de este acto de Cristo de dar su vida sobre la cruz como acto de su propio amor por nosotros es uno de los temas importantes del Evangelio según San Juan. Nosotros siempre vamos atrás para comprender que no tan solo Cristo sabía que iba a dar su vida, y no solamente lo sabe que va a ser crucificado, él lo hace como un don libre de sí mismo. Entonces, él dice, no comprenden ellos porque pertenecen al mundo. Recuerden
que una de las cosas que es estándar en la enseñanza católica es que hay 4 influencias primordiales sobre nuestra alma y nosotros tenemos que discernir acerca de esas influencias. Aquella que debemos prestar atención es Dios. El Espíritu Santo le está tratando de influir a nuestras almas para llevárselas a Cristo en la vida eterna. Otra influencia es Satanás. Él también está tratando de influirnos a nosotros, apartándonos de Dios para que hagamos lo que queramos. Luego está la tercera, que es nosotros mismos, que como nosotros tenemos cierta capacidad para caer, es decir, cuando se nos deja por nuestra cuenta, desearíamos cosas buenas en esta manera y la mayor parte de nuestras tentaciones provienen del hecho de que nosotros somos criaturas caídas y deseamos estas cosas buenas en esas formas. Sin embargo, la cuarta influencia es el mundo. El mundo es la sociedad que nos rodea y esa sociedad que nos rodea quiere llevarnos hacia sus propias influencias por sus propios propósitos. En cierto sentido, todas las variedades de los seres humanos caídos que componen la sociedad están tratando de tomar la atención para gratificar su propio estado de ser caídos y a veces obran juntas para competir por nuestra atención y nuestro dinero y quieren nuestras influencias para ayudarles a ellos a tener poder y están preocupados como sistema en el mundo porque no actúan tan solo como individuos, sino que son individuos en busca de su propio egoísmo. Sin embargo, también cooperan pensando que a veces ellos pueden edificar sus propios deseos egoístas si cooperan para hacerlo. Y esto forma al mundo cuando tratan de obtener nuestro dinero y nuestras influencias y placeres. Ese sistema del mundo que nos ala en tantas formas, a veces incluso es difícil para nosotros comprender la forma en que el mundo nos influye, porque nosotros pertenecemos a la cultura en que vivimos y tomamos tantos otros elementos del mundo y los damos por sentados y no nos damos cuenta con frecuencia de las maneras sutiles en que el mundo influye en nuestras decisiones y trata de atraernos hacia ellos. Por ejemplo, es algo que se representa como entretenimiento y es algo sencillamente que tiene que hacerse o se hace para divertirse y a veces se convierte en algo que nos distrae de prestar atención al Espíritu Santo y de seguir a Jesucristo. Y nosotros tenemos que prestar atención cuidadosa a ello. Juzguen las cosas del mundo, no por otras cosas del mundo. Este es uno de los trucos que la cultura quisiera que nosotros juzgáramos algunos de los artículos del mundo únicamente por otros artículos del mundo, de manera que podamos decir, bueno, esta película no es tan mala como esta otra. Y estoy comparando una cuestión negativa con otra negativa. En lugar de comparar o bien una de las películas o obras de teatro o lo que sea, en lugar de compararlas con el Evangelio de Jesús, las comparo las unas con las otras y comparadas las unas con las otras, lucen bastante similares, algunas lucen mejor que otras.
y pensamos que no son tan malas. Hemos sido llamados por Cristo a despertar de manera que podamos juzgar por Él. Y entonces Él dice, si no crees que yo soy, morirás en tus pecados. Esta frase, creer que yo soy, es algo que es tomando el nombre del Señor que Él reveló a Moisés en la zarza ardiente, cuando dice, ¿cuál es tu nombre? No sé cómo te llamas. Y Él dice, dirás al pueblo que yo soy. Y ese es mi nombre. Cristo ha tomado ese nombre divino, aplicándoselo a sí mismo. Los judíos primeramente no entienden, piensan que uno es ¿qué? Y entonces Él prosigue diciendo, cuando tú hayas alzado al Hijo del Hombre, y dirige su atención directamente a Él, lo alzará sobre la cruz, y lo veremos luego en el capítulo 18, que va a hacer la multitud en la corte de Poncio Pilato, que está exigiendo que lo crucifiquen. Crucifíquenlo. Y esa es la forma del mundo que trata de obtener su crucifixión, pero dice, cuando alces al Hijo del Hombre, que esté sobre la cruz ya, entonces te das cuenta de que yo soy. Que de esta declaración es algo evidente, que en la cruz su divinidad será evidente. Esto es algo muy importante. Vemos un paralelo con esto en el otro evangelio, en nosotros. Cuando el centurión ve a Cristo morir, entonces él dice, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Él reconoce la divinidad de Cristo sobre la cruz y nosotros somos llamados a hacer lo mismo. Y hemos sido llamados a creer en esa divinidad sobre la cruz. Porque un aspecto del perdón del pecado es que toma al hombre hecho Dios, que se ha convertido en carne en el vientre de la Virgen María. Es necesario Él para perdonar nuestros pecados que tienen una enormidad para ellos, porque están en contra del Dios infinito, y nosotros no podemos hacer nada por nuestro propio poder para componer los pecados que hemos cometido en contra de Dios. De manera que se nos ha llamado a hacer un acto de fe, que sobre la cruz, cuando vemos a Jesucristo, como celebraremos el resto de esta cuaresma, hemos de reconocer que este es Dios, que nos requiere que creamos en yo soy, tomando el nombre del Señor Dios mismo, en cuanto a que Él verdaderamente tiene el poder, la infinidad de poder remitir los pecados míos, y también va hacia lo eterno, porque no importa qué periodo de la historia en que vivamos, el poder de su reconciliación pasa por las eras y es capaz de tocar a cada uno de nosotros. Nosotros hemos de hacer exactamente lo que el pueblo judío hace, que es que muchos llegaron a creer en Él. Ese acto de fe, a eso es algo llamado una y otra vez en este evangelio, en Juan 16, para que todos los que crean en Él puedan tener vida eterna. Este acto de fe en Cristo es exactamente lo que Él está diciendo a esta multitud que hagan, y nosotros escuchamos este evangelio y se nos está llamando a nosotros a este mismo acto de fe y el poder de su muerte sobre la cruz para redimirnos a nosotros y al mundo del pecado. Y no tan solo es que nosotros hemos de tener ese acto de fe, sino que también hemos sido llamados a ser enviados y para proclamar al mundo, a nuestro mundo, no aceptar sus propias asunciones,
asunciones que a veces son del pecado, but instead to come sino assume llegar a asumir la fe en Jesucristo and to teach the rest y para enseñar al resto de nuestra cultura que Jesucristo es Dios hecho carne y que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, bringing redemption, trayendo la redención a nuestra sociedad calling people y llamando a la gente a seguir a Jesús también como debemos hacerlo.